Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Vamos a hacer un análisis de la economía acá, es decir, vamos a tratar de mirarlo desde la neutralidad, es decir, vamos a tratar de buscar incluso los aspectos positivos. Bueno, usted dirá, ¿cómo lo va a hacer? Bueno, lo vamos a hacer con un economista que se llama Pablo Tigani, un economista que, si bien yo lo había leído, lo había escuchado, etcétera, lo pude ver interactuar en un programa hace pocas semanas. Y lo que más me impresionó es que estaba él solo, Ulises Forte, estaba del otro lado Cristiano Rattacci y estaba del otro lado el presidente del Banco Ciudad. Y la realidad es que, claro, bueno, cuando uno está solo y tiene un frente de combate de tres, etcétera, etcétera, se hace difícil. Lo interesante de Pablo Tigani, ¿sabe qué? Que lo explicó racionalmente, lo explicó con calma, no se enojó como normalmente se enoja, no se exasperó, etcétera, y los argumentos me parecieron argumentos muy debatibles. Bueno, Pablo, yo tenía que hacer esta introducción, mucho gusto y muchas gracias de tenerte acá en el programa. Gracias por invitarme. Te voy a preguntar tal vez desde lo más macro, ¿no? Que es la economía, sobre todo en estos 2011, 2012 y lo que viene del 2013. ¿Sigue el ritmo de lo que fueron los primeros años? Quiero decir, sigue el ritmo conceptual, más allá de que tenemos externalidades, que estemos pagando deuda, etcétera, pero sigue el mismo ritmo, o hay variables que están funcionando mal, pero además de funcionar mal me conviene callarme la boca y no decirla para que el resto haga que no se entera. ¿Se entiende la pregunta? A ver si la entendí. Yo creo que los procesos económicos tienen etapas, ¿no? Es evidente que esta etapa es diferente que la primera. En la primera etapa voy a utilizar esta terminología que aplicó usted de economía acá o algo así. Digamos que los primeros años de este proceso comenzó una reconstrucción desde las ruinas, ¿no? Sabrán ustedes que están cerca del campo cómo estaba el campo, con hipotecas, con deudas impagables, y con un estado de organización nacional que no les daba ningún tipo de respaldo, ¿no? Uno a veces se olvida de cómo arrancó este tema, y 10 años en la vida de un país no es nada, pero 10 años para duplicar el PBI es como para prestarle atención. Hay otros países del mundo y hay economistas, colegas de otras partes del mundo donde me ha tocado trabajar, que miran a Argentina como un caso interesante. Digamos que la primera parte, Argentina tenía que hacer la reestructuración de una deuda fenomenal. Había 152 tipos de bonos diferentes, con diferentes legislaciones, o sea que las ejecuciones eran en diferentes países, diferentes monedas, diferentes tasas de interés. Estaban los organismos multilaterales de crédito que estaban absolutamente descreídos de Argentina. Argentina en octubre del año 2000 dejó de colocar títulos en el mercado voluntario, es decir, no se le dejó de prestar dinero a este gobierno, sino se le dejó de prestar dinero a un gobierno donde los ministros de Economía eran Machinea, López Murphy, Cavallo, donde el equipo económico estaba integrado por otros economistas muy prestigiosos desde el punto de vista de lo que es el establishment. Entonces, bueno, cuando este gobierno en esa situación toma el tema, lo primero que tiene que hacer, como cualquier compañía que tiene dificultades, es reestructurar la deuda, generar un horizonte de credibilidad en función de que el país vuelve. Luego, la etapa de generar divisas es diferente que la de ahora. El dólar tenía que ser recontraalto porque Argentina había perdido el financiamiento. Y cuando un país pierde el financiamiento, que no puede colocar títulos, que tiene toda la idea de abandonar los organismos multilaterales de crédito, tiene que buscar financiamiento genuino. Y esto lo logró a través de los superávit gemelos. Financiamiento en pesos a través de superávit fiscal y financiamiento en dólares a través del aumento del comercio exterior, digamos, con una balanza comercial favorable. Esos fueron los primeros años. Eso duró más o menos, Pablo, eso duró hasta 2007, el 2005, ¿no? En el 2005 yo creo que hay un hito, ¿no? Ajá. Yo lo recuerdo porque yo vivía en Chicago
y casi de la excitación no podía dormir. En diciembre, cuando vi que en una semana Brasil y Argentina habían cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional, me parecía que comenzaba a articularse entre los países del Mercosur una estrategia que tenía que ver con hacer políticas económicas propias. Y de hecho, bueno, esa era la idea, ¿no? Sin defoltear la deuda de los organismos multilaterales de crédito, sino pagando hasta el último centavo, decir, bueno, nosotros pagamos y de aquí en adelante las condicionalidades que tiene un país que recibe préstamos en cualquiera de sus tramos del Fondo Monetario Internacional, tiene condicionalidades. Y salimos de las condicionalidades, ahora vamos a aplicar las políticas económicas que nosotros queremos. Y ahí para mí claramente empieza una segunda etapa, porque es reemplazado el ministro de Economía Lavagna, que había hecho una gestión muy buena, por Felisa Micheli, creo que diciembre del 2005, y empieza otra etapa, donde no se necesita tener, ya había un nivel de reservas importante, por eso Argentina hizo el pago al fondo, y seguía financiando o subsidiando a los sectores exportadores con el tipo de cambio, comprando dólares, porque si no el dólar se caía. Había momentos donde si el dólar se dejaba flotar, año 2005, 2006, podía valer 2 pesos. Sin embargo, el gobierno trataba de que no se caiga el dólar. Estaba muy interesado en que se desarrolle la actividad agroindustrial, pero básicamente empezó por la parte primaria, donde subsidió el gasoil, subsidió la energía, ¿no? Yo muchas veces veo cuando están los reclamos que es lógico de las partes que reclaman gremialmente y dicen, bueno, se está yendo mal en esto o en aquello, el otro, veo que a lo mejor no recuerdan que durante los primeros años hubo una ayuda fenomenal para que arranque la producción, o sea, el conjunto de la sociedad financió una energía barata, un combustible barato, y bueno, eso permitió un despegue importante. Ahí te corto un poquito, ¿no? Porque empiezan a aparecer algunas cosas que uno podría verlos también como algunas debilidades que nos trae hoy, 5 o 6 años después de ese momento, ¿no? Por ejemplo, uno dice el subsidio, y a mí me suenan como dos cosas, ¿no? Cuando vos subsidiaste, de repente subsidiaste a todos, al que tenía plata, al que no tenía, etcétera. Después, ¿qué pasa cuando vos tergiversás un poco los precios relativos? Porque todos venimos muy formateados, el bondi vale 1,20 pesos, el tren vale 0,90, y ahora vos te enterás por ahí que un subterráneo que valía 1,20 pesos, para que ande tiene que valer 5 o 6, o vos pagaste la electricidad o yo, y antes pagábamos, no sé, 80 pesos, y de repente me subió a 500 y pico, o sea, hubo como, primera parte, ¿no? Hubo como decir, bueno, todo eso estuvo así, pero un día nos dimos cuenta que no teníamos 1 peso y teníamos que pagar un montón. Y la otra, Pablo, es, nos quedamos sin energía, nos quedamos sin petróleo, ¿no? Como que al estar tan barato, no nos fijamos que a lo mejor tendríamos que haberlo cobrado, lo que habría que haberlo cobrado, subsidiarlo por ahí al que lo necesitaba y haber invertido para que no nos pase como nos pasa ahora, ¿no? Nos está faltando energía, nos está faltando gas, nos está faltando combustible. ¿Cómo ves eso un poco? A ver, la primera parte, yo no creo que tenga que valer 5 pesos el subte, ni disfrazado de mono, no me imagino cómo tiene que valer 5 pesos el subterráneo. Claramente tiene un enfoque diferente la economía de la ciudad con la economía. Lo primero que tenemos que establecer es esto: el enfoque económico de la ciudad no tiene nada que ver con el enfoque económico del gobierno nacional, lo cual es un inconveniente serio para la gente que vive en la ciudad, porque si bien la ciudad tiene un PBI per cápita distinto que el promedio del país, pensemos que la ciudad a lo mejor tiene un PBI per cápita de un país europeo, si fuera un país independiente de la ciudad. Así todo te dirías el que más está subsidiado, porque viste que Córdoba aumenta 6 a 8 pesos el bondi. Claro. Con lo cual, viste, cuando vos mirás claro, por ahí otra economía, decís, pucha, en el interior todavía la están pagando mucho más
de lo que estamos pagando claro. nosotros. Es como que ellos a lo mejor están más liberados a tener que pagarlo. Sí, lo que pasa es que, claro, el caso de Córdoba tiene más empleado público que creo que, no sé, digamos, en términos de densidad poblacional, la cantidad de empleado público que tiene Córdoba es fenomenal. No, entonces, hay todas las economías regionales tienen su realidad. Sí, tiene su, el tema de los subsidios, vamos al tema de los subsidios. Lo primero que hay que hacer cuando hay alguien que está débil es darle de comer. Sí, por supuesto. No, uno después piensa si lo va a mandar al colegio, digamos. Y la economía estaba destruida, o sea, había que subsidiar todo. Yo creo que pensar que esto además podía haberse hecho en forma selectiva sería una sofisticación. Yo pienso que sería extraordinario, pero hay que ubicarse en donde estábamos, ¿no? En economía hay dos tipos de análisis, uno que se llama ex ante y otro ex post. Ex post, todos sabíamos lo que hay que hacer. Pero el segundo tema que me parece a mí muy interesante el tema de la energía. El tema de la energía. No le pidamos a un gobierno peronista que razone como razona un gobierno neoliberal, porque no razona igual, entonces no vamos a entender nada de nada. O sea, yo cuando, por ejemplo, dice alguien, bueno, paremos la inflación, digo, macanudo, ¿de qué manera? ¿No? Porque en general nadie dice de qué manera es. Bueno, ¿de qué manera es lo que se propone? Es subamos la tasa de interés. Si subimos la tasa de interés sabemos que afectamos la inversión, porque la tasa de interés baja estimula la inversión, la tasa de interés alta la desacelera. Y nosotros necesitamos inversión. Todo lo contrario, justamente si queremos seguir creciendo lo que más necesitamos es inversión. Es un tema importante, pero ¿qué pasa cuando sube la tasa de interés y se baja el gasto público? Que es lo que yo diría, no dice el que dice que quiere que hay que parar la inflación, ¿no? Sí, por ahí racionalizar el gasto público, no. Pablo, porque a lo mejor racionalizar no, porque hablan de que del 30% fue al 45% y eso es una decisión política, ¿no? De que el Estado tenga un tamaño de acuerdo a cómo el enfoque político ha decidido que quiere que sea el tamaño del Estado. Y esto es una decisión política. Yo, las herramientas económicas, los instrumentos de política económica, uno los puede usar de diferentes maneras, pero hoy por hoy, con dominancia fiscal, así podemos llamarlo técnicamente, es el gobierno, es la política la que decide. ¿Qué bajaríamos, por ejemplo? El gasto en educación es una inversión a largo plazo. Pasamos del 3 del PBI al 6. No. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos menos policía porque vivimos tan seguros que no hace falta tener policía? No. ¿Qué hacemos? Nos quedamos sin gendarmería, sin prefectura, bajamos más el gasto militar. Yo creo que no, creo que lo hemos bajado mucho. ¿Qué hacemos? Bajamos la atención sanitaria en los hospitales, sacamos maestros de los colegios. La verdad que nada de eso está en el plan del gobierno. Claro, más crítico, pero por ahí yo te puedo decir la palabra el volumen. Empleo público en determinados lugares, el famoso ñoque, que vos y yo que tenemos unos cuantos años lo conocemos, que vos decís, che, este puntero político lo tengo que tener. Eso debe sumar a unos buenos pesos. Vos no quisiera ahora no sé, porque no tengo el número, etcétera, en volumen no, eso en volumen que han aumentado. No, en volumen no, y la verdad que la experiencia del piquetero fue desastrosa, ¿no? El piquetero es un invento de la década del 90, año 1996, cuando empiezan a quemar gomas en la ruta y yo me pregunté un día, yo venía manejando mi auto, yo tenía un auto alemán importado y había un piquete, yo estaba en desacuerdo con algunas cosas que se estaban haciendo, digo, a lo mejor me rompen el auto y estos tipos no saben que yo estoy de acuerdo con algunas cosas que ellos opinan. Y pensé, dije, en ese momento, ¿qué sería peor? ¿Que estuvieran tomando mate en la municipalidad o que hagan piquete y corten? Porque veía alguna gente violenta, ¿no? Veía en esa época, ¿no? Sobre todo se veía una bronca, una violencia social fuerte. Me pareció que no era una buena idea, así que yo creo que hemos probado. De lo que hemos probado y no salió bien, hay que pensar en variantes nuevas, me parece a mí. Pero eso habrá que hacerlo cuando
el que, digamos, elija el conjunto del pueblo cuando haya elecciones, tenga una legitimidad política para aplicar ese tipo de enfoques. Este gobierno no tiene ese enfoque, o sea, que es pedirle peras al olmo. No, está claro, vos lo dijiste muy bien. No la política dicta la política económica. Claro. Pablo, si analizás, o sea, vos con tus clientes y todo, vos que sos un tipo que viene de empresas, te sentás con ellos, con los gerentes financieros, los gerentes generales, dicen, Pablo, ¿cómo viene la mano? Yo supongo que vos con ellos tenés que hablar de una inflación que nos pega en los bolsillos a todos y está mucho más arriba del 20. No lo sé. No lo sé porque la inflación es un tema que me ha tocado charlar con colegas que dicen es el 20, es el 25, es el 30. Lo primero que yo quiero decir que 20, 25 y 30 no es lo mismo. Porque 5 puntos en 20... Claro, es un paquete. O 10 puntos en 20 es un 50%. No es serio, no es serio. No hay un consenso en 25, también quiero decir eso. Hay un consenso entre 5 economistas, o 6 economistas que son economistas que tienen un enfoque, una dirección, y punto. Y hay otro grupo de economistas que tienen otra cifra. Y después están las provincias que sacan cómo es en su provincia. Así que la verdad que para poder hablar de esto, qué sé yo, ¿quién tiene 1.500 o 1.600 encuestadores que se necesitan en todo el país para tomar encuesta y poder sacar cuál es con un nivel más o menos aproximado de rigor científico cuál es? Esto no me lo ha podido contestar nadie. Y yo tampoco creo que el INDEC que dice que es el 10% o el 11% tenga razón. ¿Y cuánto será no más sé o menos cuál será. No, y esto sería, eso uno estudia para otra cosa, okay. No para adivinar ni para decir qué es lo que a mí me gustaría. Claro. Yo por lo menos. ¿Cómo lo ves al 2013? En términos un poco de lo que sea a nivel de sectores que le pueda ir bien, a nivel de sectores que puedan estar un poquito más tembleque, a nivel de esto que yo te escuchaba mismo decir, bueno, como estamos con pago de deuda, estamos con algunos problemas de dólares, pueden llegar a entrar más dólares y tenemos 15 millones de toneladas más de soja y nos va mejor con Brasil, como decía Cristiano Ratachi, podemos seguir produciendo, que eso genera trabajo, etcétera. ¿Cómo lo estás viendo un poco de lo que va a ser el 2013 respecto al 2012? ¿Lo ves mejor? ¿Lo ves igual? No, claramente yo veo un año mucho mejor que el 2012. Sí. 2012 hubo muchas razones para que el 2012 fuera como fue, ¿no? Yo creo que el gobierno entró en una tercera etapa. Hoy hablábamos de etapa, hablamos de la primera, de segunda, sería una tercera etapa. Ahora estaríamos entrando o ya entró más. Y entró desde que se ganó las elecciones, ¿no? En el 2011, o sea, hay una profundización de esta construcción económico-social que tiene el gobierno, porque yo siempre digo que yo no tengo una visión de modelo. Esto no es un modelo keynesiano, no es un modelo marxista, no es un modelo neoliberal, es una construcción que se fue haciendo nuevamente, partiendo de un país que estaba destruido. Había mucha gente, había un consenso general, yo diría, empezando por los más débiles, hasta, digamos, clase baja, de ingresos bajos, clase media que había quedado muy media baja, tenía una dirección, o sea, de lo que abrevamos no queremos más. O sea, esta cosa de el Banco Central o los organismos multilaterales de crédito, la libertad incondicional y todo eso nos llevaron a esta situación. Esto no queremos más, que queremos otra cosa, y se empezó a construir desde ahí. Parece que entramos en una tercera etapa, en forma paralela, en un mundo muy difícil, un mundo donde cuando uno mira Estados Unidos acaba de salir en puntas de pie del abismo fiscal y en 2 meses tiene que discutir si eleva el techo de la deuda, si no lo tendrá que hacer el presidente Obama por decreto. Él dice que no lo quiere hacer por decreto. Europa le está refinanciando la deuda a países que están quebrados y claramente no tienen una idea de cómo van a salir.
no saben si sería mejor que salga Alemania y deje a todos los otros países, o si es mejor que 4 o 5 países se salgan del euro. Un mundo difícil donde China acaba de tener un cambio político muy importante que confronta la política con la economía. Esta conducción política está pensando en crecer 7, 7,5, 8. Ya salimos de las tasas chinas del 11,5, del 12. Entonces, tasas chinas. Yo escucho a algunos economistas que dicen Argentina ya no va a crecer a tasas chinas y China tampoco va a crecer a tasas chinas. O sea, el mundo se desaceleró de una forma muy importante desde el primer trimestre del año 2012. Muy importante en forma proporcional con cómo crecía. Si Argentina crecía al 8 y va a crecer al 4, es lo mismo que si los chinos... No, yo lo veo al 5 y capaz que al 6 este año. Sí, veo un año muy bueno. ¿Y soportaron qué, Pablo? Sí. ¿Dónde ves vos, por ejemplo, la parte agroindustrial la ves, sí, ¿no? Como que sí, puede traccionar. Sí. Nosotros, por ejemplo, la actividad de ustedes es extraordinaria. Nosotros somos muy importantes en todo lo que es... y tenemos un potencial fenomenal que, por lo menos a mí me ha tocado verlo en otras partes del mundo. Como ustedes saben, soja, girasol, cotizan en Chicago, yo viví un tiempo y la visión que tienen de Argentina es 1000 veces más optimista que la de lo más optimista de Argentina. Somos un país con 80% de suelo cultivable, va a ser en poco tiempo autosuficiente en energía, poco tiempo digo, en unos años tenemos la segunda reserva de agua. La verdad que es un país extraordinario Argentina, y el potencial agroexportador alimenticio de Argentina es lo que nosotros queremos que sea, será lo que nosotros vamos a querer que sea, eso está asegurado. Nosotros, si este año exportamos 90.000 millones de dólares, hemos cuadruplicado las exportaciones en 10 años. Esto no se da en muchos países del mundo. Y obviamente hemos también cuadruplicado las importaciones, con lo cual hemos incorporado bienes de capital, porque yo no veo a toda la gente en este momento comprando queso francés, camisas y corbatas italianas y autos alemanes como hacíamos en la década del 90 con 1/3 del PBI que tenían esos países. Nosotros vivíamos la misma vida. Así que hay que reconocer que algunas cosas están funcionando. Y después... ¿qué otros sectores ves, por ejemplo? El sector automotriz, ¿lo ves? Un sector ¿No nos juega en contra un poco esto de la brecha del tipo de cambio, el aumento por ahí de los costos, lo que hablábamos hace un rato de trabajo just in time o no? Si hay inflación. ¿Eso vos no lo ves? No vamos a perder con Brasil competitividad. No, si lo analizamos nuevamente, si nosotros lo analizamos con el economista que dice que la inflación es el 25% y que es más importante que la guerra de Vietnam, claro, va a estar pésimo. El gobierno no lo mira desde ese punto de vista, ni siquiera contesta esas cosas. La razón por la cual yo algunas veces estoy invitado en algún programa, porque el gobierno ni contesta eso. Contestamos algunos por ahí que tenemos un enfoque económico, aunque no somos parte del gobierno, ni militamos en ninguna agrupación política ni nada, tenemos una visión de la economía, de que la economía en los términos que estaba planteada en Argentina hasta hace 10 años, pero ya de esto se hablaba en Inglaterra. Yo escuché, he participado de debates en Inglaterra. En Inglaterra se volvieron a estatizar los ferrocarriles en el 2001. Esta economía fracasó en el mundo. Lo que pasa es que no saben cómo salir. ¿Por qué? Porque hay afectado intereses muy importantes donde si sacamos un escarbadiente del castillo de naipe con este escarbadiente se puede caer todo y entonces sí que no sabemos en qué puede terminar. Pero yo creo que el sector, nosotros, esto es como lo que dicen, pero estamos apoyados en Brasil. Bueno, Canadá está apoyado en Estados Unidos, no le va mal. Bárbaro, estamos apoyados en los automóviles. Sí, estamos apoyados en los automóviles y en el campo. Y sí, por supuesto, China está, apoyada en fabricar cualquier tipo de bien industrial, casi
insignificante, y si eso sirve para su país, ¿no? La Cada país. construcción, Pablo, ¿cómo la ves? Que es generadora de empleo, de mucho movimiento también de materiales, Sí. etcétera. ¿Cómo la ves? Porque Tiene que digamos, tomar una el decisión. corralito sin duda que complicó un poquito, Sí, ¿no? yo doy clases en la doy una materia que se llama análisis económico en la maestría en el MBA de la Politécnica de Madrid, donde hay con especialización en desarrollo ¿Viajas todos los años por allá y te vas a dar inmobiliario. No, están acá en Argentina. Entonces, yo lo que le digo a la gente que no, de repente, yo sé que siempre que uno pisa un callo, tiene que dar las explicaciones, es decir, si tiene lógica que un departamento de 2 ambientes cueste 85.000 o 90.000 dólares en Argentina, tendrá que ser con un PBI de 25.000 dólares per cápita, pero todavía estamos en la mitad. Entonces es evidente que si ha habido un cambio en el tipo de cambio no oficial, ¿no? Si vale 6 y pico, 7 pesos, si yo quiero vender con la misma cantidad de billetes a valor nominal que estaba vendiendo cuando el tipo de cambio era único y valía 4 pesos, en pesos lo estoy vendiendo a lo mejor un 75% más caro de lo que valía. A nadie le aumentó el sueldo 75%. Evidentemente no voy a vender. Entonces, si en algún momento hay un reacomodamiento de los precios, porque acá se compran los materiales de construcción en pesos, la mano de obra se paga en pesos, pero los departamentos se venden en dólares. Digamos, va a tener que haber un debate entre la actividad de la construcción, la actividad del desarrollo inmobiliario, y ponerse de acuerdo con qué precio se puede trabajar para no parar el tipo de actividad. Y también tendrán que pensar los inversores si comprar departamento a 90.000 dólares está bien. Es una buena idea, porque a lo mejor no es ya una buena idea. A 30, 40, 50. En el año 2004 un departamento de 2 ambientes valía 25.000 dólares. Ahora, vos sabés una cosa Se que me da... triplicó en dólares. Sí. No, una cosa que por ahí, bueno, pero vos pensás una cosa, que el tipo de cambio estuvo mucho tiempo en 4, y si uno analiza el esquema más o menos de sueldo de los últimos 5 años, fueron aumentando a una tasa de 20, 25%. Con lo No cual, se quedó, digamos que el salario nunca se quedó. Claro, no se quedó y creció, inclusive en términos reales. Claro. Ahora, cuando vos imaginás un poquito el del 2013, el 2014, etcétera, y ves un aumento del PBI de 4 o 5%, Sí. etcétera, ¿cómo ves, por ejemplo, el tema también de los sueldos, ¿no? Y la puja distributiva, en esto de decir, bueno, a ver, no tiene que ser más del 20, y entonces uno se pregunta, ¿por qué el 20 y no el 18? ¿O por qué no el 15? El tema de la nominalidad. Claro, y el tema de la nominalidad. Exactamente. Entonces te vienen los gremios y te dicen, no, el 30 o el 35. Y viste vos que sos de manejar 5 puntos valen, Sí. ¿no? ¿Cómo es que es 20 y no por ahí 15? O Sí. porque alguno pide 30 o 35. ¿Cómo ves eso en términos? ¿Y cómo puede ser esa influencia en este 4 o 5% de aumento Sí. del PBI? Porque si eso crea conflicto, posiblemente no ocurra. Claro, una variable aislada es muy difícil, ¿no? O sea, mirar una variable aislada, pero a mí me gusta siempre recordar esto. Tenemos un gobierno peronista. Un gobierno peronista, el ranking de prioridades, el índice, no el INDEC, el índice es el empleo, lo más importante, o sea, el ranking, digamos, que saco yo, una conclusión, ¿no? Lo segundo es el salario, lo tercero es el nivel de actividad económica, la producción, lo cuarto es la generación de valor agregado, lo quinto es la producción y las exportaciones, o lo sexto, y después el séptimo es la inflación. Entonces, a ver, el salario yo no creo que el gobierno tenga vocación de que se atrase, no lo creo. El salario, cuando uno mira los costos de determinada actividad, no puede fijar la nominalidad de los aumentos de precio, porque la verdad que es una cosa bastante argentina este tema. O sea, si el salario aumenta el 25, por ahí el tipo que tiene su estructura de precio quiere aumentar el 25 los precios, pero el salario no forma parte del 100% del producto. Entonces no puedo trasladar
la nominalidad del salario a la totalidad del precio. Si no, tengo que decir, si la mano de obra es el 10% y aumenta 20%, tengo 2 puntos de aumento si lo traslado, pero también alguna vez habría que pensar si por volumen no conviene absorberlo. Hay actividades donde a lo mejor para vender más tengo que tener un poco menos de rentabilidad y el volumen va a compensar la rentabilidad. Yo sé que lo que estoy pidiendo luce ingenuo, pero en Alemania es así. Te aumenta todo, viste, también. Sí. Normalmente voy el 25 y me sale, y a veces aumenta más algunos insumos más que el salario por ahí también, ¿viste? Sí, los insumos sí, pero yo quiero que quede claro esto que me parece muy importante. Si nosotros queremos la inflación de Alemania, tenemos que tener el criterio de los alemanes, ¿no? Sí, los alemanes dicen cuanto más produzco y cuanto más economía de escala tengo, más poderoso soy, más market share tengo. El empresario alemán piensa así, el empresario norteamericano. Entonces, si el empresario argentino piensa así, entonces hay cosas que se pueden pensar en términos anglosajones. Si el empresario argentino piensa en términos latinos, las cosas van a caminar en términos latinos. Entonces, yo no creo que si nosotros cuando damos un aumento de sueldo lo trasladamos inmediatamente y le ponemos un poquito más por la duda, porque yo no me imagino a la presidenta yendo a los supermercados a remarcar los precios por la noche. No creo que sea el gobierno el que quiera que haya inflación. Yo he escuchado hasta que gente que dice que quiere que haya inflación, el gobierno. La verdad que un gobierno peronista no lo... Nunca, porque además hemos visto que las historias han sido... Terminan los tan pueblos, mal, claro, digamos, ante la inflación el pueblo es lapidario, digamos, con aquellos gobernantes, ¿no? Uno de los factores de éxito de la presidenta ha sido que muchos vieron en ella, en el 2011, por ahí seguridad, y no vieron en el resto esa misma seguridad, esa garantía, llamémosla así, de paz social, y además de que la economía más o menos fluya. El tema es, si de repente por ahí en el 2013 ven el 5% que decís vos y se más o menos estaciona, también se verá, pero si en el bolsillo vos sentís que la economía a lo mejor va más rápido, o que cae, por ejemplo, la cantidad de empleo. Hay estadísticas que te dicen, por ejemplo, que hubo 30% menos, 30% menos de búsqueda. Nosotros tenemos una consultora de búsqueda laborales. El año pasado se frenó un poquito. Sigue habiendo, por suerte, actividad, la agroindustria es activa, es muy raro que qué sé yo, que esto que lo otro. Pero hay empresarios que dicen, bueno, qué sé yo, el puesto que se fue, yo no he hecho a nadie, pero el puesto que se fue un poquito, es como que acomodan, van acomodando variables en reducción de costos, en trabajar a lo mejor más just in time, como decía vos, sentate con el gerente financiero, o sea, todo el mundo va ajustando eso. Ahora hay un momento donde la rentabilidad, si se te erosiona, vos tenés que decir que yo cambio de negocio. No, la dinámica del aumento de la productividad, digamos, cobra otro sentido cuando se desacelera el nivel de actividad económica. Pero bueno, sirve para que las compañías, digamos, ajusten su estructura de costos. Por un lado, pero no, sí, tengo una visión de las perspectivas 2013 y 2014, inclusive. Si no hay un descarrilamiento en cámara lenta como el que está, digamos, amenazante desde yo diría, el principio de 2012, que digamos que genera esa idea de que puede pasar algo, de que puede aparecer una situación que nos va a afectar, y que creo que el gobierno se ha cuidado, a lo mejor creo que a lo mejor sobreactuó el gobierno porque generó un superávit de 12.000 millones de dólares, ¿no? Yo pienso que con 10.000 por ahí estaba bien y tenía menos gente enojada por el pendorcho que le faltaba para armar ese artefacto, ¿no? Sí, yo creo que se sobreactuó por ahí 2.000 millones de dólares más no generaban nada. Tampoco me parece mal que haya 2.000 millones de dólares más de superávit, no habiendo financiamiento. Lo cierto es que el tipo de cambio se está ajustando a una velocidad, a una tasa de velocidad más alta que la que se ajustaba. No descarto que siga acelerándose. De hecho, durante
el 2008 o el 2009 pasó de 3 a 4. Estamos hablando de 30%, ¿no? 20 y pico por ciento. Entonces, eso podría suceder, el gobierno tiene margen para hacerlo. Yo veo la estructura productiva muy sólida, muy armada. En todo lo que somos buenos estamos bastante bien armados, ¿no? A mí me toca ir a una compañía de automóviles, y si el horario llega a ser el del cambio de horario, puedo tardar 45 minutos adentro de la fábrica para tratar de entrar con el auto a la fábrica, porque los operarios tienen auto y están saliendo al revés, y entonces me tengo que quedar a un costado y esperar, claro, avisar, ya estoy acá, pero está saliendo la gente, ¿no? Y eso habla bien de un tema de estándar de vida, de calidad de trabajo. Te hago la última, Pablo. Cuando vos analizás el equipo económico, ¿no? Que es un equipo conformado, digamos, por el ministro, el viceministro, el secretario de Comercio, que tiene una influencia grande, la presidenta del Banco Central, la ministra Giorgi. ¿Cómo lo sentís? ¿Lo ves amalgamado? ¿Te gusta a vos desde un punto de vista técnico cómo está funcionando? ¿Tiene que ver un poco con todos estos ideales, digamos, que vos vas plasmando de lo que tiene que ser una economía más vista desde el peronismo, vista de Latinoamérica, todos estos valores que vos fuiste diciendo? ¿Lo ves a eso funcionando bien? ¿Con idoneidad? El equipo económico es un equipo de técnicos, ¿no? Se ha terminado en Argentina, gracias a Dios, esta idea de que un economista es un científico, ¿no? Porque un científico es alguien que descubre vacunas, que un investigador. Un economista es un técnico. ¿Qué sabe hacer? Sabe aplicar los instrumentos, digamos, de política económica que ha aprendido, ¿no? Antes de estos economistas que tenemos en el gobierno, lo que había era gente que había sido adiestrada, que es diferente que enseñada. Adiestrado es un cassette, yo soy un poco viejo, dije un cassette, tendría que haber dicho, es un pendrive, no sé qué es un pendrive que le ponen, ¿no? Y el tipo repite como un loro la receta, que qué sé yo. Estos economistas que estamos viendo nosotros son gente que tiene un pensamiento crítico, ¿no? O sea que es difícil encontrar en los economistas anteriores. Estos economistas tienen pensamiento crítico, pero además están sometidos a la política. Es la política la que dice lo que se va a hacer y no los economistas. Moreno, por ejemplo, le va a decir a un industrial, mire, no, si usted quiere traer esta tacita importada, tiene que exportar este vaso. ¿Por qué? Porque la señora me pidió un superávit de tanto. Así habla Moreno, por ejemplo, ¿no? ¿Vos lo conociste? No lo conozco. No, yo no conozco a nadie en el gobierno. Conocí en los programas, alguna vez me encontré con Axel Kicillof o qué sé yo. Axel Kicillof, un profesor de la facultad. Entonces, técnico, con un pensamiento crítico, ¿no? Y con una visión de la economía completamente diferente. Está a cargo de lo que es la Secretaría de Política Económica y tiene una idea, se la lleva a la presidenta, si es viable va para adelante y si no le dicen que no. ¿Cuál dirías vos como economista que es la orientación de él? ¿Él es keynesiano? Porque yo leía sus 2 libros, ¿no? Que tiene el análisis de los 7 grandes economistas donde pone a Keynes, a Adam Smith. Yo leí 3 de él. Bueno, leí otro que es La vida de él. La vida de él. Es un economista que no trabajó, entonces tiene un enfoque. Claro, bien tiene un enfoque. Perdón, a ver, no quiero ser. No trabajó en la actividad. No trabajó en la actividad empresaria, ¿no? Entonces digamos que se parece mucho más a un técnico y a lo mejor un académico, un investigador, que los economistas que nosotros hemos conocido que por ahí venían del sector privado, ¿no? El gobierno ha decidido que las corporaciones no van a instalar ministros dentro del gabinete del Poder Ejecutivo, como era la Unión Industrial, qué sé yo, una vez le recomendaba a Oxenford al gobierno, otra vez le decía que era
el campo le decía quién era el secretario de Agricultura que le gustaba. Este gobierno no se deja eso. Entonces, por ahí ese. Lorenzino, un hombre que conoce como es abogado. Es abogado, sí, bueno, vos me lo podés responder, porque lo he es abogado, pero es máster en economía. Sí, tiene una maestría creo en finanzas o en economía. En economía, creo que es de la Universidad de Itela, me parece. Una cosa linda sería, lo dejamos para otro día, pero ¿qué es un economista? Un economista no es un licenciado en economía. Mucha gente tiene una confusión bárbara. La licenciatura en economía es dentro de lo que es la economía, que tiene 3-4 siglos. Muchos grandes economistas no Hans Ping no era teólogo. Claro. Cafiero es doctor en ciencias económicas. Doctor en ciencias. Pero, por ejemplo, Alzogaray era ingeniero aeronáutico. Martínez Dios era abogado. Roberto Aleman abogado. Pero el economista es alguien que se dedica a estudiar la economía, ¿no? Y no tiene que ver con el licenciado en economía que se ha Pero convertido. Es bueno hoy en día, como si vos decís, qué sé yo, en un ámbito agroindustrial haya alguien que venga de la profesión agronómica. Lo que no quiere decir que muchos campos no estén administrados también por abogados o contadores, pero... Yo acá coincido con usted, que en esta etapa sería bueno, y ya estamos viendo el primer ejemplo, escuchar otras voces desde el punto de vista profesional, a lo mejor voces amigas, no tienen que ser voces enemigas, ¿no? De gente que cree que está todo mal y todo eso, ¿no? Pero creo que hay gente muy entrenada y muy profesional. El caso de Galucio, del ingeniero Galucio, alguien que está haciendo bien las cosas muy bien. Ahora, bueno, pero él venía de la gran corporación también, ¿viste? O sea que a veces es medio un paradigma, ¿no? A ver, pero bueno. Yo me acuerdo de Peirano, venía medio de la Unión Industrial Argentina. Claro. Micheli venía de una consultora grande, digamos, que asesoraba. Y como si alguien dijera, bueno, mirá, Pablo Tigani no puede entrar porque él viene de ser un tipo que estuvo en Chicago, estuvo con... En realidad eso es un paradigma. Vos podés ser un tipo que, si sos un tipo, yo creo más en la honestidad intelectual y personal, y después, bueno, vamos para adelante y sentémonos. Y yo creo que hay muchos que por ahí existe ese paradigma y son tipos honestos que se sientan a una mesa con vos. Así, coincido como totalmente. vos lo hiciste con ese respeto que yo destaqué en esa charla y los otros también, porque Ratazzi es un señor, Sturgenegger también, Ulises Forte por ahí más, él es así, pero es un tipo buenísimo, etcétera. Bien, pero fue una discusión, digamos, muy civilizada. Y a mí me da la sensación, y de paso aprovecho para hacerte un poco la última pregunta, ¿no le vendría bien en esta tercera etapa del gobierno por ahí sentarse un poco más? Vos sabés que a mí me da la sensación que, no sé, yo no soy político, ¿no? Pero, por ejemplo, qué sé yo, sentarse la presidenta Concioli y Macri me parecería que nos solucionaría más en la vida lo que vivimos en Buenos Aires y en la capital. Estoy seguro que se pusieran de acuerdo, mira esto, el otro, 2, 3 horas, 4 horas. O lo mismo sentarse y abrir un poco el juego también a otros economistas. Porque no te da la sensación, porque tenés muchos años como yo en esta Argentina, que es como que viene uno, le toca el turno a uno, entonces cuando le toca el turno a otro, se van a quemar estos 10 años, ¿viste? De repente. Y eso, ¿viste? Que construye y destruye continuamente. Sí, es muy difícil, ¿no? Desarmar lo que se armó es muy difícil. Yo no me imagino cómo... la parte ¿Quién junta en el Congreso para privatizar para hacer de nuevo AFJP o para privatizar YPF? No lo creo. Además, puede haber alguien que diga, Aerolíneas pierde 2.000 millones de dólares por año, ¿y por qué no lo invertimos en pequeños emprendimientos de pequeños Todas las aerolíneas pierden dinero, pero Aerolíneas Argentina tiene otro objetivo, sería para un tema aparte. Yo creo, coincido en esto de que yo abriría un poco el juego, el panorama, no, a lo mejor no con gente con la cual es imposible ponerse de acuerdo. O sea, el gobierno con Macri no tiene nada que ver. Sentarse con Macri para discutir, Macri en algún momento dijo que él volvería a privatizar, o sea, es muy difícil. O sea, es una conversación que primero tendría que ser, tendría que llevar o sea, esto la sociedad ya lo ha debatido y ya tiene posición tomada, y el gobierno la verdad que está legitimado por las elecciones del año pasado. Tal vez cuando más adelante haya
alguien que tenga alguna otra idea tendrá que debatirlo. Yo, la verdad, entre nosotros, yo no me lo imagino a Macri presidente de Argentina, salvo que sea de un gobierno no democrático, porque no me lo imagino elegido por que tenga 7 millones de votos, 10 millones de votos. La ciudad probablemente le costaría mucho volver a ganarla, la ciudad, por la gestión, digo, que ha sido bastante deficitaria en términos de eficiencia, ¿no? Pero viste cómo es la política argentina, ¿no? Seguramente vos hablabas mucho de la política peronista o el pensamiento político peronista. Yo mientras vos lo hablabas, yo pensaba, claro, bueno, pero ¿qué peronismo? Claro. Porque el peronismo, viste, que no es como el radicalismo, ahora recién se empieza a desprender, hasta los socialistas que son tipo duros, unificados. El peronismo, viste, hay varios peronismos. ¿No? Sí, pero Menem era peronista, claro, Kirchner era peronista. Pero claro, no, no, Menem... Y hoy hay un peronismo, claro. Hoy hay un peronismo también que por ahí no es kirchnerismo, ¿viste? Sí. O es un peronismo no peronista kirchnerista, digámoslo así. Y ahí vos te podés imaginar cosas muy, qué sé yo, te podés imaginar pero, un Scioli con él, qué sé yo, y tener otro peronista delante. No, la verdad que no me lo imagino, no. Veo que sí que tiene mucho marketing esa opción, y que hay, obviamente... mucha gente interesada en que haya una opción a la actual, porque con el transcurso del tiempo hay desgaste y todo eso, pero este es un gobierno que ha recuperado la autoridad política que se había perdido y digamos el respeto de por lo menos los que lo han apoyado. No perdió el respeto de los que lo han apoyado, como sucedió por ahí con el gobierno de la Rúa. No perdió el respeto por el nivel de diferencias que había entre lo que propuso Menem cuando fue votado y después lo que hizo, ¿no? Como él mismo reconocía, yo no dije lo que iba a hacer porque si no, no me hubieran votado. Este es un gobierno que tiene dos cosas que no son discutibles. Una es la defensa de los intereses nacionales, no es discutible. Y la otra es que la gente que lo ha votado, lo que le pidió, el gobierno hizo lo que le pidió la gente que lo votó. Yo creo que no, que es otra cosa lo que tiene que hacer. Yo creo que pero esta es una opinión, no muy personal mía, pero yo creo que, y hablemos de los temas que a mí me parece, el próximo tema es la inversión. Próximo tema de la inversión, porque Argentina para seguir creciendo necesita aumentar la oferta. Para aumentar la oferta hay que invertir. Para luchar contra la inflación hay que generar, si la demanda es vigorosa y es sólida, robusta, necesita tener una oferta que esté acompañando. Para eso hay que invertir. Entonces yo creo que por ahí hay que abrir la cabeza a escuchar gente que entienda de esos temas. Hemos mencionado funcionarios del área económica y hemos dicho alguien que sabe mucho de microeconomía, lo ha demostrado, a lo mejor la metodología a la gente no le gusta, pero que Moreno no come vidrio, no come vidrio. Que Débora Giorgi sabe cómo tratar con los industriales y que ha hecho un buen trabajo también, que Kicillof es un técnico que tendrá su visión, pero bueno, qué sé yo, se propuso objetivos, en algún momento se propusieron que no perder divisa y el Banco Central no la perdió. Bueno, ahora cuando tenemos que hablar de inversiones, ¿con quién hablamos? Claro. Hace falta esa parte, claro, que es la próxima. Y ahí sí me parece que se puede hablar... ¿Traer capitales para la inversión? Pero claro, sí, hay capitales en el mundo ocioso, con la tasa al cero. Mucha guita argentina también. Pero con la tasa al cero, con la tasa al cero. Lo que hay que hacer es poner el traste arriba de un avión. Explicar que en Argentina hubo un milagro, ¿no? Se lo adjudicamos al gobierno, si quieren se lo adjudicamos al precio de los commodities, si quieren pero ocurrió un milagro, se duplicó el PBI en 10 años, se cuadruplicaron las exportaciones, cayó el desempleo a 1/3, la verdad que hay muchas materias pendientes y muchas cosas para hacer, entonces es interesante venir a un país a invertir que tiene mucho por hacer.
hay dinero ocioso, hay tasa de interés baja. Yo creo que hay que abrir más la cabeza hacia el tema de inversiones y hacia los temas de financiamiento de alguna cosa. Para mí me parece extraordinario, por ejemplo, ahora que traer 400 vagones y modernizar los ferrocarriles, endeudar, tomar deuda con proveedores para poner trenes nuevos, que la gente viaje bien y que es extraordinario eso. Y a eso sí le tenemos que abrir la cabeza. Ahora, evidentemente, es una etapa nueva y el gobierno sabrá cuándo dará esos pasos y creo que si para crecer a tasas sostenibles de 4 o 5% hay que mantener una inversión a PBI de 25, 26 puntos, hay que traer inversiones. Creo que llega ese momento y a lo mejor se están haciendo planes y nosotros estamos sentados acá y estamos hablando de lo que ya se va a hacer. Pablo, muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Muy claro y de nuevo, gracias por la honestidad intelectual, cada uno con sus ideas y defendiéndolo. Y es bueno, digamos, escuchar gente que como vos además tiene una visión positiva de lo que puede pasar en el 2013. Espero que todo eso nos ocurra. Gracias por estar con nosotros, muy amable. Nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.